Avísame, Ay, no Lisa. me siento tan... Ok, vamos. Vamos a 5, poner mi vaina. 4. Sí, sí. No me enfoquen a mí, por favor, mientras estén Bueno, hablando. ustedes pueden Yo callar. estaré en una voz en Ustedes se off. pueden callar, que ya vamos a comenzar. Claro. Y damos inicio Ay, yo no sé. a Tenemos los que hacerle irreverentes. honor a nuestro RD. irreverente. Señores, ya comenzamos, si ustedes no se han dado cuenta. Sí, Yo ya no- nos dimos cuenta cómo está. ¿Qué es lo que quiere esta? Unos audífonos. Busca uno Pero por ahí. Saludos, saludos, Busca saludos, uno por saludos. ahí. Tú nunca sabes dónde que está. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ay, ¿Cómo hasta yo me voy a poner están? audífonos porque Estamos hoy no bien, me peino. Estamos bien. estamos Señores, en el bien. día de hoy vamos a hablar de un ¡Del tema debate! Ay, Dios mío. muy interesante para todo el mundo. No hablemos de política en este programa. Está prohibido hablar de política. ¿Cómo Y que no? es Están asustados ustedes. el fenómeno de los podcasts. Abel Sánchez. Sí, Podemos- El, voy. el fenómeno de los podcasts. Esto no es un podcast. Ay, como... sí, porque cuando nosotros... Esto no es podcast. Esto no es podcast, o sea, como esto no es Sí, radio. sí. Por ejemplo, esa frase de esto no es radio, quien yo escuché decirla primero fue a Robert Sánchez. Sí. Cuando ellos estaban en, criticaba. en el desorden de su programa, él decía, señores, pero esto no es Esto no es radio. radio. Esto no es es decir, Sí. él, él lo hacía como a forma de chercha, pero diciendo que el desorden que ellos tenían Sí, ahí, porque eso no es era una radio. frase muy común. Por ejemplo, cuando tú dices algo y está en radio, porque ahora tú estás por el fenómeno de YouTube te ven, pero antes la radio no se veía nada. Claro. Entonces, Eso por me ejemplo, gustaba la radio. tú decías, sí, eso me gusta. Tú decías, por ejemplo, No, sí, porque antes- wow, qué sé yo, que algo que la gente no podía ver y te decían, no, pero explica qué es lo que tú estás viendo, porque esto es radio y la gente no Sí. te está viendo. Antes tú veías, por ejemplo, los comunicadores que iban a los programas de radio mal, o sea, no se arreglaban, ni las normal. mujeres se maquillaban, ni Yo nada. iba, Ya sí, yo porque iba que en pantaloncito ya corto, lo eso. transmiten. Ah, yo trabajaba en radio. Y claro, había ya las una, transmisiones, esas mujeres se una arreglan. leyenda urbana de que los presentadores de noticias de antes, ustedes saben como cuando estaba Mundo Visión, Sí. bien, yo soy Mundo viejo. Había De que estar de que ensacado. tenían un pantalón corto. Ajá, y el Ah, saco y desde el arriba. saco sí, arriba. sí. Es Eso, probable. eso pudo haber pasado en una Exacto. ocasión, pero no es que Pero eso pasó. pasaba. No, de que exacto. así. Por eso dije una leyenda urbana. Porque que la gente recuerden decía. que Como de hecho los- eso como lo los tatuajes popularizó de una Lionel. película. Lo que pasa es que no me Los acuerdo qué tatuajes de película Lionel. fue. Que el presentador sale así, el presentador está Ajá. Una formal. película de comedia. Sí, Sí, y él recuerdo. se para y está en pantalón Está en corto y la pantalón media corto. por aquí. Sí. cosas. Sí. Eso lo Pero vimos, realmente eso lo eso no vimos hacerse real en pandemia. Exacto, en pandemia pasada. Pero tú lo que tienes que fijarte es que las personas que trabajan en la radio son personas, por lo menos las personas que antes trabajaban en la radio o en la televisión, que era donde se exacto. hacía la leyenda, eran personas públicas que tenían que llegar a la radio. Ellos no vivían ahí. Ellos no se iban ahí en pantalón corto de que para la emisora, ¿te entiendes? Ellos llegaban bien vestidos. Ahora que tú me digas a mí que tenían pasó un un- jean o algo, O, pero o no que era pudo eso, pues. pasar algo de un pronto y que la gente Exacto. andara mal vestida y le dijera, mira, tiene que llegar y llegar Ponte una así. corbata. Había un Exacto. tema a propósito de los podcasts que antes la radio pura y simple como era, tú escuchabas esa voz de esos locutores y tú decías, wow, ese tiene que ser un tipo de 6 tú te lo imaginabas. Eran los tipos de más ese feos. fortachón, porque esa voz se oye como que un tipo fortachón, un Sí. tipo... Y cuando tú lo ves en persona, tú dices, ¿es el que habla? A en mí me ese pasó programa?" mucho con... Y las mujeres se enamoraban de esa voz y de esos locutores. Y como yo De le hecho, mientras más bonito habla, más feo, Cónchale, Sí, sí. Igual con las mujeres. Sí. ¿Cómo? Las mujeres, mientras más bonito hablan, Bueno, más feo. bueno, Claro. manito, yo te voy a decir una vaina a ti. Oye, no venga con No, porque tú esa. puedes hablar lo que tú quieras porque tú eres fea como Hay tú. sus excepciones. Ya te envidia. Hay sus excepciones. Sí, pero porque hay mujeres que normalmente hablan feo. ¿Cómo es? Hablan que hablan feo y son feas. y son feas. Sí, exacto. Y otras que Pero, son- sí. y Y cuando otras que digo que hablamos hablan bonito, bonito. no me estoy refiriendo a que hablan bien. Señores, sino que estoy con este el gorro. timbre, el timbre de Estoy voz con es este bonito. A gorro nadie porque le está importa. lloviendo. A nadie le importa. Ah, para mí sí me importa. Está lloviendo y no me puedo congestionar. Señores, entonces, para cerrar el tema de la radio y la televisión y entrar a los Al podcasts, ¿cómo podcast. llegamos al podcast? No, pero es que ¿De dónde sale el podcast? de la radio. ¿Quién inventa el podcast? Tú sabes que hace muchos años yo vi en la Recuerden que serie- nosotros somos expertos en nada y Hablamos de todo. Opinadores. opinamos de todo. opinadores de todo y expertos expertos en en nada. nada. Dale. Hace muchos años yo vi, que fue la primera vez donde vi el concepto de podcast, porque aquí no se usaba tanto. En la serie de Big Bang Theory, que es la de los que tipos que son genios. Que, Sí, sí, ajá. sí, sí, sí. Ahí fue la primera vez Ay, que yo vi. sale. Que, Lo que en pasa los es que tu primeros capítulos- pronunciación, de al Big ser una Bang Theory. pronunciación
que no es como la La que yo teoría del utilizo Big Bang. en inglés. The Big Bang Theory. Mi pronunciación sí, Te nota. estoy borracho. Se nota. Mi pronunciación inglesa, Ok. la tuya es una pronunciación de Estados Unidos, entonces Ya. no te entendí, Gre- pero ah. dale. Ok, ahí fue la primera vez que yo vi el concepto de podcast. Que un tipo... Ey, tú sabes que yo me río mucho con la gente aquí. Podcast. 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 Podcast, El sí. podcast. Yo Ahí sé fue que la no Pocas primera conozco. vez. copas. Que un muchacho agarró a uno de ellos y dijo, yo estoy haciendo un podcast, qué sé yo qué, y el tipo, ¿qué es eso? Y él le explicó lo que era, pero era dentro de la comedia. ¿Qué ¿verdad? le explicó para que la gente se... ¿Tú En te esa acuerdas? época, sí, en esa época el podcast era una especie de radio, pero no en vivo. Ya, simplemente eso, porque la radio generalmente era Sí. en un estudio en vivo, ta, 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 ta. Ah, De no, el hecho. podcast era que yo te grababa, por ejemplo, una entrevista, la editaba y luego la subía a una página digital, que era Exacto. como Por un radio. ejemplo, Con- los podcasts que están en Spotify, por ejemplo. Y los que están en son- los Sí, pero teléfonos, en los iPhone, por ejemplo, son una foto Ajá, correcto. del nombre del programa, de lo que sea, Ujú. y Y todos la- los y todos audios. los Y ya audios. es originalmente así. Así Ahora, fue que salió el podcast. Así sí, era que empezó. exactamente. Y le está pasando igual que los programas de radio, que ahora todos los queremos subir a YouTube porque también hay que generar Claro. por ahí. De hecho, ese YouTube tema. creó una sección que se llama YouTube Podcast. Ah, no sabía. Sí. Entonces, el podcast viene como a, por así decirlo, a suplir una necesidad que mucha gente tenía de escuchar sus espacios, tal vez de radio Ujú. o de opinión, pero que no necesariamente en el momento Exacto. en el que se daba el programa. ¿Qué es lo que pasa con el fenómeno de Ujú. YouTube? Que tú tienes la opción de ver un programa de la mañana, verlo en la noche, cuando llegas de tu trabajo. Exacto. Que antes, por ejemplo, si tú ibas a ver Sábado de Corporán, por ejemplo, Era el tenías sábado. que verlo el sábado. Ahora está obligado. fuerte ver un sábado de Corporán en podcast. No, Y no, los- pero digo el Pero la programa. gente Y de los los campos podcasts lo oía en también, radio los- también. No, los los- programas. claro. Los podcasts Los Los podcasts. Podcast. Yo Podcasts. la gente dice podcast. también Podcasts. anteriormente eran más simples que Sí. ahora, porque es que ahora se ha evolucionado que ya como que ha perdido un poquito el sentido, pero antes inclusive Ahora hay una era, mezcla de era todo. monólogo Lo que, también. lo que pasa Ni es siquiera que tú se ha- escuchabas tanta interacción de que con otra persona, ni un grupo yo conversando. creo ni que nada. Era un poco más. exacto, se ha mezclado mucho con la idea de la radio, de las personas Tiene una dando mezcla de opiniones. todo. Sí. Pero sí, realmente la idea de podcast al inicio era como Sí. que, o sea, una persona, así como se lo dice, un Un monólogo, monólogo. hablando un tema específico Exacto. durante un Sí. tiempo y tú Claro. te lucrabas de todo lo que escuchabas y aprendías de ese tema. Puede ser incluso personal, social, Sí, político, emocional. cualquier tema Me va a romper el que tú pantalón lo ahora. escuchabas. Que Si no. tú me vaina ahí. arrancas eso, Esta se gente- va a ir esta el gente pantalón son entero por ahí. Eso, de hecho, eso que Meralda dice es una de las cosas que caracteriza al Indeseable. podcast. Exacto. Exacto. Así Que que esto es no es un podcast. el- Nosotros somos opinadores. El tener un solo tema. Sí. Sí. Es decir, hablar de una sola cosa durante Exacto. mucho Y el tiempo. Durante tiempo, mucho ni, tiempo. ni siquiera durante mucho tiempo, también el mismo tema del Claro. tiempo, que son O sea, más pero breves. que el tiempo Aunque que hay tardes podcasts que es de un tradicionalmente tema. siempre han sido largos, de una Sí. hora y así. Yo he escuchado, Ah, yo bueno. vi Sí, podcasts sí. en Sí, Spotify, lo- por ejemplo, como te digo, que son... Por ejemplo, cuando yo escucho pero esa podcasts gente en no inglés, tiene cuando yo escucho podcasts en inglés, Sí, sí, los podcasts en verdad. inglés duran una Sí, hora. sí. Con razón, Ahora- yo te veo que tú no has mejorado de nada, porque seguro no entiendes nada de lo que dices. Ahora, una Yo pregunta. lo escucho, lo que no lo entiendo. Sí, si el concepto de podcast es ese, entonces casi todo lo que se está haciendo no es podcast. No No, es podcast. no es podcast. Pero le ponen como... Pero- como- Podcast, pero porque hay que esa es saber- la palabra que te entendés. Realmente, mira, la mayoría de programas son más un programa de radio Claro, que un opinión. podcast. O de televisión. Claro, opinión. o de televisión que un podcast. Aunque El ya la formato. televisión tradicional tampoco existe ni siquiera en la misma televisión. Hay muy pocos programas que tienen ese estilo de televisión Exacto. tradicional. Ya todo es mucho más relajado, más soft. Yo creo que, Pero- que quizás lo Ay, diferencia más ay, el... más soft. Metí Oh my God. una Está para que no aprendiendo me lo echen del vaina tampoco. Yo creo que también es un tema más del medio por el que se está transmitiendo el contenido. La gente está pensando en YouTube ahora mismo. todo Porque, el mundo. no, pero lo digo por el tema de que ¿Pero la por qué? diferencia es que, por ejemplo, tú subes a YouTube todo, pero el programa de radio es a través de la radio. De hecho, en estos días escuché un comentario de que a los foques, ¿cómo se llama? A los foques radio, no debería llamarse radio, porque ya no está en radio. Sí. Entonces, el tema de los podcasts no era a través del radio.
Es lo que yo entiendo, ¿no? No era a Ah, través no, de porque- radio, pero venía de ahí. Era No, en las porque el redes. podcast es la idea de la conversación, de la Sí, pero transmitir que- el pero mensaje, que no no el era- medio por el cual se transmite. Pero que es lo único que yo veo actualmente que hace la diferencia de un programa de radio y de un podcast. Que el programa de radio se transmite por la radio No, y es de que- manera original y el podcast simplemente... O El en programa de radio es un programa variado. Es decir, muy difícil. Tú vas a escuchar un Exacto. programa de radio 1 hora hablando de lo mismo. Te van a variar los temas, te van a Como segmentar. nosotros, que no Son hablamos. segmentos. Pero que ahora la gente Ahora que el- tiene podcast... El podcast es un solo tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, una entrevista no necesariamente debería entrar en el concepto de un podcast. Pero hay que entender que las cosas evolucionan y las cosas van Exacto. cambiando. Claro. Ya hoy en día, los podcasts, de hecho, tú entras a Spotify y ya los podcasts tienen video en Spotify. Sí. Es decir, tú puedes ver el video Del en podcast. Como tal, sí, el video. Entonces, ya No me gusta. No podemos quedarnos de que no, que los Pues no podcasts lo tienen que mire. ser así. No lo Tú lo miro. pones y lo oyes y ya. No lo miro, ¿verdad? Exacto. Bloquea la pantalla. Los podcasts tienen que ser así porque ya eso ha variado mucho. Por ejemplo, hay par de podcasts que tienen el concepto tradicional. Hay uno que se llama La Mesa. No sé si te lo han visto. No lo he es visto. dominicano. Ese es otra. Aquí nadie quiere trabajar. No es que es un trabajo, señores. Ya que cómo se- Claro. Aquí Ustedes nadie creen que trabaja. no, pero Es un crear trabajo. contenido. Cuando digo nadie quiere trabajar. porque estamos ¿Tú por qué hablando. no me vienes aquí y sentarte a No. hablar por un Señores, minuto? No, todo y el que, mundo- y que Pero ustedes hay vienen a veces. Van a provocar. Pero crear la responsabilidad Claro. de tú grabar varios claro. contenidos, Mantener una audiencia. producirlo. Él lo está diciendo porque nosotros todavía no. No es por eso. Yo lo Pero digo deja es, que tú cuando te- digo que nadie quiere trabajar es precisamente porque también dentro del mismo concepto de podcast o de lo que se está haciendo en República Dominicana, hay muchos que son muy buenos, de lo que he visto, ¿verdad? Pero hay muchos que se nota que no se ha trabajado la calidad del No, mismo, claro, tú sabes. Entonces, eso No, es. Pero- pero es que hay muchísimos estudios chimicuí que están por ahí que la gente paga muy barato y graban un video y ya. Porque es que ahora también tenemos que entender que si la tendencia del podcast Exacto. y la radio, YouTube O- y todo el mundo, O a lo que se todo llama el podcast. mundo quiere, porque no lo es. exacto, pero la todo el tendencia mundo es el quiere. podcast. Mira, es que tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿para ti qué es un podcast? Ah, una gente con un micrófono en un estudio hablando, exacto. hablando ya. O sea, es que esa es la imagen. Un Hablando de estudio cualquier y la gente hablando, ya eso es un podcast. Entonces ahora hay muchas personas con espacios De hecho, como están saliendo estos, mucho estudio ahora. pero exacto, pero no con Mucha mucha competencia. calidad y de todas maneras no ninguna calidad como la nuestra. Nunca como IMS Studio, Es evidentemente. evidentemente. Y igual también el contenido. son Hay paños, gente ¿eh? que habla más plume burro que nosotros. Sí. No, mira, Es yo que todo el creo... mundo quiere tener un micrófono ahora para decir Mira, claro. toda la Yo escuché algo que a los no va a foques decir nada dijo, ofensivo, pero todo lo que tienen en la cabeza. que no estoy de acuerdo con él. Lo ha dicho en varias ocasiones. Dice que República ¿Que tú no Dominicana... estás de acuerdo con quién? Con Alofoque. no Qué estoy de acuerdo. raro. Primera vez que escucho eso. Él dice que República Dominicana no aguanta un podcast más. Por ejemplo, aquí no hay tantos podcasts, en verdad. No, Lo que pasa es que aquí la mayoría de gente habla de lo mismo. exacto. Entonces, cuando tú ves todos los canales de YouTube, todo lo el mismo mismo. Todo tema, lo mismo. tú El como mismo que te tema. satura. Sí. Pero aquí hay par de canales que son canales bien. Por ejemplo, ese que te mencionaba de La Mesa. Ellos tratan... Y nadie Yo los nunca lo he conoce. escuchado con temática de farándula. Ellos mismos, los tipos de La Mesa, tienen otro. Creo que una de las muchachas que está ahí tiene otro que se llama 3 pesos. Ay, yo creo que he escuchado. Tú no Eh, vales ellos 3 ha- pesos. dices. No, ellos hablan más como de temas financieros, emprendedurismo. Ajá, cosas yo así. vi uno que Mm. era que hablaba de eso, que el tipo estaba hablando de un concepto que me pareció bueno, que la gente tiene muy, como muy confundido. Por ejemplo, el que es negociante, porque ni siquiera le voy a llamar empresario, que él decía que tu meta debe ser pagar impuestos, cuando la mayoría de la gente realmente quiere quedarse en la informalidad para no pagar impuestos. Y él decía, es que si tú Ahorrarse pagas los impuestos, es porque tú tienes un poder adquisitivo, o sea, tu negocio ha llegado a un nivel Claro. de tanto dinero que te entra que tú pagas Claro. impuestos. Y hay gente de grandes empresas que te quieren comprar a ti, pero si tú no pagas impuestos no te pueden Exacto. comprar. Entonces Claro. tu meta como empresario, como negociante, como lo que sea, es que tu negocio crezca a tal punto que tú tengas que pagar impuestos. Sí. Y eso él lo decía en un podcast. Y a mí el concepto de ese podcast, no recuerdo cómo se llama, me pareció muy chulo. Porque en verdad eso es lo que pasa, lo que tú dices, que la mayoría de los podcasts hablan del mismo tema. Farándula, chisme, que De los fulano más le dio una famosos, galleta. porque hay muchos que Porque tal lo vez que no son tan vende. Y famosos. de gente que están virales. Por ejemplo, ese que yo les mencioné a ustedes de La Mesa,
por ejemplo, ustedes ninguno lo conocen. No, no lo había escuchado. Yo creo que Sin más embargo, bien- ellos ya tienen un buen tiempo haciendo contenido. Pero ellos no hablan tanto de A farándula. mí me gusta. No, ellos no hablan de a mí me farándula. gusta Ok. Yo creo que Ellos hablan más de bien- temas. Ellos hablan de temas. Por ejemplo, temas de actualidad. no temas. Ellos, por ejemplo, un día Cualquier te pueden venir tema. a decir, ¿cómo yo salgo de la depresión si estoy en depresión? Y comienzan a hablar de eso. Saben entre ellos. Ellos no son expertos en nada de eso. Ellos comienzan a peor que hablar. nosotros. Como nosotros. Sí, pero Tú sabes ellos que- hablan, ¿sabes? Hablan mucho disparate también. Atención a la gente de la mesa. Hablan mucho disparate. Cosas que no, pero el disparate porque no conocen el tema, no dominan el tema. Pero es heavy porque es la opinión de dos gente que Claro. están diciendo Ok, lo que ellos eso creen es de Claro. ese tema. Y de hecho yo creo que eso es una de las cosas que le gusta a la gente, escuchar la opinión de otros. Porque si tú quieres buscar un experto, tú te buscas un experto hablando de un Claro. tema, pero a veces tú quieres escuchar gente común Sí, que te esté desde diciendo su experiencia. opinión Como del nosotros. tema. ¿Tú entiendes? No, y algo que tú decías ahorita, que aquí no hay tanto podcast. La cantidad de podcasts que hay en Estados Unidos. Ah, eso y era lo de que iba a decir. radio, Hay Sí, pero miles de también- podcasts Y en de Estados radio. Unidos. Sí, y pero radio. también- Y salen más todos los días. Por Pero- ejemplo, en el ámbito Pero deportivo. señores, también es proporcional con la... Sí, Sí, pero lo que te Pero en quiero un decir es que aquí estado- no hay tanto, No, ¿verdad? es verdad. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel deportivo, casi todos los jugadores de la NBA tienen podcast, los activos y los retirados. retirados. Y relativamente su tema es el Y mismo. todo hablan Porque de es pel- baloncesto. pelota. Es baloncesto. Esta tipa. Y que no, eso de ellos hablan de pelota. Entonces, Los yo no estoy de balones- acuerdo con los focos. ¿Yo por qué? Nosotros estamos en una época donde está en tendencia, como decía Meraldo ahorita, el hablar en un programa, ¿por qué? Porque YouTube y estudios como este, como IMS Studios, Ajá, le para han eso fue dado que él la trajo el facilidad tema. a personas Promo, que promo. no tienen los recursos Sí. Sí. de montar un buen micrófono, montar una buena cámara, pasa un contenido de calidad. Claro. Le han dado la oportunidad a gente de lograr eso. Entonces, Que su voz no puede ser escuchada. cada quien tiene una opinión Ya, que bueno. puede ser No, porque- válida dependiendo de tu escenario. Y es bueno que alguien le escuche. Y él va a encontrar gente que se vaya a sentir identificada. Ahora a ti no te interesa ese No lo tema, ves. tú no lo veas. Ahora, Pero tú no sabes- puedes sabes decir, que- no, que no haya más. Y Tú en sabes que México, ahora ay, que Israel papá. menciona esa parte de las personas que no tienen el recurso quizá y llegan a un espacio gracias a como estos. Digan que- gracias a Dios. Ahí Gracias viene- a ENC. Como Ajá. IMC, perdón. Pero Chalo, mira de tres horas en tu cabeza. acuérdense, ustedes se acuerdan. Y aquí, mira. Cuando engrandado. empezó- Míralo ahí, mira. Ya, IMC, ya. El, tú. Ya. el nombre y el apellido de tu hermano, ¿qué te pasa? Mira, Y el tuyo. Y el tuyo, no, su De hecho, apellido. mi no correo su tiene nombre. CMC. Sigamos. Estoy haciendo falacias. Entonces, acuérdense, hubo una época que eran como los popis, que estaban había muchísimos Sí, podcasts el de, hay de los muchísimos, popis claro. y todo el mundo Ese era de la como que- mesa, ellos son popi. Hay uno ahí que él no es popi, pero él es Aspirante aspirante a aspirante a Poppy. Ah, pues son igual que nosotros. O cuando viene a ver el chofer de una de ellas o de ellos. y te lo No, tienen ahí. él tiene actitud de popi, es lo que le falta Ok. los cuartos. Ok. Ah, Ya está tiene la está actitud. como tú. Como Liceo. No, yo tengo los cuartos, lo que no tengo es la actitud. Óyelo ahora. La actitud es que no la tienes. No, porque yo tengo cuartos. Yo lo que no tengo es mucho. Yo, Ah, Pero yo verdad. ¿cuánto Miren, tengo? Yo iba a sigan decir actuando. eso. Yo iba a Yo decir también Seguimos. tengo mucho Ey, pero mira, repartido. teníamos Yo tengo mucho que no muchísimo teníamos dinero un podcast endeudado. tan sobrio así. Tan. Yo Sí, tengo- como que estuviéramos tan de acuerdo. Es que Tengo yo- que hacer la nota es de que yo- discordante ustedes aquí. están como Es que estamos en Cállense, podcast, señores. es que El yo- concepto de podcast es así, algo sobrio, algo Es que tranquilo. yo no estoy hablando por eso que Es que estamos- ellos. Ustedes están como Es el que yo gobierno, que el gobierno está Ahí como va Colón. Luis a meter su política. ¿Cómo Cónchale, Colón? pero Dios ¿Tú mío. no viste lo que Ay, dijo el Leonel. líder? Leonel me llama. ¿Cómo Están como Colón? Colón. Ahora Leonel Hola, un soy Cuando hablador. Leonel. salieron no sabían por Ahora dónde mira, iban. Leonel un hablador, porque ¿Qué dije que pasó? lo paró una viejita y le preguntó, ese se lo inventó, digo, ¿Qué no la dijo? viejita, Lo que una, pasa es que una tú sabes persona. que tenemos que Le Él meter- tiene que inventarse de Hay que, que alguien le meterle al blog. preguntó. Alguien me preguntó. Él Porque, siempre dice claro, eso. porque Salir Leonel de va todo caminando por la político. acera normal Hay que y meterle al alguien le bloque. pregunta. Él siempre dice eso. Hay que meterle al bloque de Sí, la pero política. pero no le metan al bloque otro tema, porque estamos en un Ah, pero tema. mira, Claro, hablando de anda, eso, cónchale, pero son Dios muy mío. pocos los podcasts, por lo menos. Políticos. No hay, exacto, no hay. ¿O hay? Sigo, sí hay. Ay, pero- Hay uno que Ay. se llama
Política RD, algo así. Sí. O Hay algunas personas. Política Cool, había uno, pero creo que... Hay algunas Aquí hay uno que se personas. llama Políticamente RD. ¿De qué partido era? Aquí en el espacio. Pero son No, hablaban de políticos. todo el mundo. Son políticos. Hay Señores, uno. No era de- no era de ustedes Bueno, partido. Politiqueando es un podcast de política. Hay- Manolo, y hay Manolo hablando muchos- disparate. Y hay muchos antipolíticos o que le o no Yo pensé que era de la especialistas en radio. atacar el gobierno Yo y no- el yo Estado. no y le- todo lo Aquí hay demás. uno Aquí que hay se mucho. llama Avanzada Democrática Podcast. En Ellos, este Sí. estudio, qué bueno. ellos son de un movimiento de apoyo a Luis Abinader. Qué bien. Y tienen un podcast que es más... ¿Y qué fue No le eso? tires, déjalo que ellos están en su prime ahora. eso Tiene está un bien. podcast que es más como de Qué promover raro. las gestiones, las Wow, cosas que ellos hacen. Qué mal. Digo, mal porque ya casi se está Señores, acabando la ustedes me temporada. hicieron meterme en política. Vamos a No seguir sé con de qué otra están cosa de hablando. podcast. No, porque yo lo traje a los podcasts que Pero casi el no hay. podcast, claro, Aquí estamos casi no hay sonando podcast podcast de... de pelota Es que casi fútbol. todo el mundo nada más farándula, es verdad. Es que eso es lo Es que que eso es lo que llama. la gente le ve, Eso es lo que la la gente verdad. llama. Lo que claro, pasa es que la el gente ve. dominicano es muy chismoso. Pero Y le gusta sería meterse en un la vida éxito, ajena. sería un éxito. Tú puedes Convénceme. crear un nicho Sí. en el que la gente que te ve a ti te vea porque dice, esta gente hablan de X Ah, temas. pues no a Cuando nosotros yo que van hablo- a hablar. Sí, porque nosotros hablamos de Yo esto. pensé que iba a decir, esta gente hablan. Yo cuando vaya a hacer algo, voy a hacer las noches románticas con Luis Anel. Pero no va a ser podcast. Yo voy a Mira, Vamos a Luis poner Anel. música, Yo voy a abrir Luis un Anel. podcast Ustedes aquí no gratis. llegaron Luis a- Anel, latidos, mira. Eso ya. lo dan todavía en las noches románticas. Y lo dan eso Mira. ya. Ya me roban la idea. Eso siempre lo han Yo voy a dado. abrir No, un pero no con podcast. ese nombre. Las noches Noche románticas, romántica. claro. Mira, Ay, sí, es verdad. Mira, Luis Es Anel, verdad. tú no te estás inventando Pero el con agua. Luis Anel. De que le agregaste de que... Está Mira, hecho. Luis Todo Anel. está Luis hecho. Anel, acuérdate que en este tiempo nadie tiene ¿Qué? romance. ¿Cómo que no? La Claro gente lo que sí. está Si en- tú pones las Shakira, noches de Shakira. chapeo, oye, se Eh, pega ese se tema. pega, De- se viral, pega, se se pega. pega. De Viral. hecho, aquí hay un comunicador que se pegó con eso, fue ¿Cuál? Brea Fran. Ah. ¿Cómo Brea que? Fran se pegó fue hablando del tigueraje, de enamorar a la tipa. ¿Ustedes no se acuerdan? Tú ¿No saben sabes, lo que le sí, hablaba? claro, igual que el ¿Cómo boli. era que él El decía? boli. Y el Irving. Puso en poli- radio que él Y decía. el político este que se pegó, que hablaba muchísima Ay. baba, porque estaba en Ah, América de la sí, segunda la base. segunda base. ¿Cómo que se llamaba? Esas Esa son misma. las Sí, cosas que eso hacen fue a lo la que se gente pegó. viral. Por eso que yo me quillo. Las cosas que no sirven. Por eso que yo me Esta quillo. sociedad. Ahora voy a defender a los potros. Pero duro, Brea Fran. Él no podía irse de este programa sin, porque él lo acaba. Él Al lo líder, acaba. defender al líder. Te vas a y defender después- al líder. Y después lo va. Por eso yo me quillo con a la gente que atacan el líder. Porque A Leonel. dice- Leonel no, me llamó. No, No lo a Luis Abinader. ¿Qué te pidió? A los Ah, los focos. focos. Oye, ¿por 500 qué? pesos. Señores, concéntrense aquí. Que estamos... Estas dos son, pues yo te estoy mirando. Mira, se La volvió, gente que... se volvió a hacer Vitorino. Los programas que atacan a los focos. Ajá. Ay, sí, ¿tú te acuerdas cuando salió esa novela? No, pero Cuando ustedes salió no esa se novela, callan, Dios pelado. mío. Cuando salió esa novela, ya yo me hacía esa Te pelada. dejaste Exacto. corromper solo porque Todo estaba hablando Esa de ti. pelada, pelado. ¿sabes? Solo porque tú eres un Victorino. egoísta, como estaba hablando de ti, ya tú cambiaste Sí. el tema. Cambiaste. Acabando de decir que concéntrese. Ya, yo pensé que le iba a decir, Dios mío, concéntrese. No. No, ya, porque ahí tengo sí, que hablar ahí de sí. datos Está bien, históricos. Victorino, sí. ¿Tú sabes de dónde yo me copié Pollo esa pelada? Victorino. ¿De dónde? Había un grupo Acuérdate Pero que es tú verdad estás que hablando cambia de el los español. Ajá. Había un grupo español que ¿Cómo se se llamaban llamaba? Andy Lucas. Andy Andy Lucas, Lucas. tanto la quería. Quería. Las noches románticas con... Que Oye, yo- vemos con eso. Y Por ella Lucas, moría. y Muy Lucas. duro, muy duro. Lucas tenía Sí, esa tenía pelada. esa pelada, es verdad. Es Y verdad. de él porque me la Eres compré. reina. Cuando eso no Ellos existía, los sí, Victorinos. Ellos pegaron dos canciones, esa y otra. La que Bueno, dice, pero porque eres tan hermosa, eres sí. tan... No. Esas eran mis favoritas. No, pero porque entonces nada más esa ellos tenemos ellos otra. tienen más, parece que son españoles. Dos aquí no canciones. tienen. No, ellos tienen más, Sí, pero me digo que trataste pegaron como un aquí. juguete, Es sucia. como- Vamos a hacer otro bloque, vamos a hablar de eso. Vamos a terminar con... Miren, con- acaben No con el comprendes podcast que ya. la Ya ma- para que no vayamos. Señores, No vamos, ¿qué era sí, lo que no. estaba hablando ahorita? Los focos. Ajá, los Que todo eso, por ejemplo, Brea Fran, los Boli, toda esa Son gente unos inmorales. viven atacando de Al líder. al líder a los Pero ya foques. empezamos. De que es un promotor de los antivalores, qué sé yo qué. Va a pegarse. Ay, Sin embargo, Ay. tú nunca has visto a los foques Ay. promoviendo. mándamele Antiba- este corte por a ejemplo, los foques. Tú nunca has visto a los foques No. promoviendo que se Pega peguen cuernos. cuernos. No. Y ellos viven promoviendo en su programa, Sí. por ejemplo, Luisín, aunque di que es rutina, Y de que con un intelectual. pero viven Dis promoviendo el para- pegacuerdo. Sí, Bueno, bueno. es verdad. Entonces, Estoy algo contigo. que tú Pero nunca Luis lo has no visto era en eso. político antes. Sí, Sí, él claro. fue diputado. Claro, fue diputado.
perdió y ahora se ha pegado de todo el que Y yo no tengo problema en que tú hagas rutina de que con eso, Sí. porque da risa. El problema es cuando tú me quieres vender de que Criticar a fulano es un otro que lo antivalores. hace. Tú le preguntas a la gente, Sí. ¿cuáles son las cosas que los foques promueve que son malas? Los que te van a decir, no, que él sienta gente ahí que son vainas de la sociedad, lacra, que lo que sea. Pero él no lo está promoviendo en cierta forma. No él lo son la está gente que están entrevistando pegados. como lo entrevistan todos los otros programas. Por ejemplo, Sí, porque después lo la invitan. gente pone a Luisni, que sí o qué. Luisni Luisni, está descarriado. en su programa Fogarate, creo que se llama. Sí. Sí. Pero hay un Los repa- otros días estaba Juan Esteban. Yo no veo ese programa, evidentemente, pero en las Yo redes sí, De sale. yo lo quebrado. veo. hay uno Juan de quebrado. Esteban con la Piri, que son dos homosexuales, haciendo posiciones Sí, verdad. en el programa. Es verdad, en vivo. Y el líder el malo. Entonces tú no has visto a los foques haciendo eso. Somos fan de a los Claro, se dio un Besándose beso, con se Ali dio un David. beso con Ali David, pero fue un Ay. piquito. Somos fan. Ya, no, yo acabo de decir que somos fan de a los pocos y viene este y lo daña. Pero lo que te Ya, quiero decir me es, salgo del mira, fan club. yo siempre he dicho que a la gente son injustas con Alofoque. Siempre lo he dicho, porque mira, Alofoque es un tipo que tiene una familia estable. Tribuna No, judicial con a los focos. Vamos. Una Dale. esposa o novia o Mira, ya como unión desconecté. libre Su mujer. de más de Desconecté 10 todo aquí. años. Su compañera. Alofoque no bebe, no fuma, No va a No discoteca. baila. no. Entonces, No corre a nada. el problema de roba- Alofoque no roba es motor. que es un tipo que dice mala palabra, es un tipo Empresario. frontal que a quien quiere entrarle le entra. Claro. Y eso genera problemas en la gente. Claro, yo no estoy de acuerdo con las malas palabras ni con las cosas que él dice, pero tampoco veo bien que los que lo critican hagan lo mismo o peor. Lo que pasa es que tú sabes Yo que pensaba todos te iba a tenemos que decir, hablar de los yo no estoy de para acuerdo con poder la palabra ganar. que le dice. ¡Fuá, San Antonio! No. No, yo sé que no, pero me imaginé ese escenario, ese mundo alterno. Y dije, no. Señores, Ya. entonces, olvídense de Alofoque, de que no hagan podcast. Ahora voy a reciar contra Alofoque. Escucha Alofoque. Oye, llévate este Escucha. video. Humano. Este no se pone de acuerdo. Deja de estar diciendo No, que porque no no hay que hagan estar de podcast. acuerdo en todo, Oye, ahí humano, deja de podemos estar tener diciendo. un- Cállese, por favor. Opiniones Deja de estar diciendo de que no hagan podcast, de que ya hay muchos podcasts. Que todavía hacen falta más podcasts, porque yo todavía tengo horario disponible aquí en el estudio. Para todo el que quiera hacer su ¡Humano! podcast. Atención, Siento, humano. ¿cómo que dices? Siento que me estoy convirtiendo. Siento que me estoy transformando en otra dimensión. Sí, Ellos en nunca otro se terminan plano. de transformar. Yo no me dice, siento que me estoy Ahora, Yo ¿en nada cuál más lo dimensión siento, pero será? no se No, con ese transforma. calor. Ya, Mi amor, es que no, cuando no. le dé ese calor, que empieza ese grajo. Entonces, señores, ya cerrando sí, con el sí. tema de los podcasts. Sí, que no vamos. El concepto de un podcast No ya vamos. vimos cuál es, Sí, ya hablamos sí. cuál es. Ahora ha evolucionado, ya tenemos un podcast con video, No ya hablamos tenemos nada. podcast con una mezcla entre la radio, De radio. televisión y de todo. Pero lo importante y el consejo que le doy a los pocateros es que usted trate de crear una identidad, que la gente lo pueda conocer. ¿Por qué? Porque ¿por qué la gente conoce a los focos? Por como ellos son, ¿verdad? Tienen su identidad marcada. Cuando tú no creas una identidad, todavía tú tengas mucho view, la gente no va a saber quién tú eres. ¿Por qué? Porque va a decir, ellos son un programa de farándula, pero no tienen una identidad. Entonces crea tu identidad. Como nosotros que estamos creando nuestra identidad, somos los irreverentes. Que hablamos tanta cosa que ya yo ni Que sé. somos Ay, sí, porque expertos mira, en nada. Oiga lo que le ¿Cómo voy a se llama decir. este video? A mí me quilla cuando Opinadores de ustedes todo. empiezan a decir que aquí no tenemos orden, que aquí, que si yo qué. Nosotros no somos y, así. y la Cuando gente decimos la también criticando. Pero eso es lo que Señores, somos miren, yo le voy a decir una cosa. realmente. Todo es de lo que uno es. ¿Qué? Todo es de lo que uno es. Porque De lo que uno es. Es Porque que es si lo uno que ve- somos. Porque Es lo que somos. ahorita yo estaba viendo un video Tengo de, sueño de- ya. ¿cómo Ajá. se llama este programa de la plataforma de Alofoque? Pero ¿quién sabe de cuál el tú estás doctor hablando, ese mija? que Doctor Nata. Guerrero No. Heredia. no, el que es un médico, ¿qué médico? Guerrero Heredia. Qué sé yo, ¿cómo se llama? Pero No, hermana, si si tú te no estamos sabes, diciendo. sí. Pero ¿cómo se llama el Cónchale. programa? Sí, ah, no El sé. programa se llama Me- La Receta. ¿Cómo No, es? La ese no receta. es. en algún El lugar. recetario. El El recetario, recetario, tuve ese, sí. pero eso era lo único que yo me acordaba, el nombre del no. Ok. Y ese hombre a mí me dio una desesperada hablando, que yo lo quité, yo no pude ver ese video. ¿Y por qué tú lo Yo criticas? lo vi porque el título decía que él iban a hablar de Juan Luis Guerra, de Es que, que él que habla Juan Luis Guerra así. es un... Ah, sí, que yo lo vi. dije ese que programa. un... Yo lo escuché. ¿Qué es lo que Que él ataca a Juan Luis porque Juan Luis era rockero, él es amante del rock. Ajá, y Juan Luis como se que pasó a, un no sé qué. al merengue. Ay, ¿y qué tiene eso que ver con la receta? Yo estaba tan Oye, a aburrida veces de hablan escucharlo a ese todo tipo que con una paciencia yo lo quité. Es Yo dije que, mira, demasiada él- paciencia y demasiada No, no, y filosofía. vamos ya. Él dice, cuando yo estaba en Estados Unidos, óyeme,
Así que Esas pausas literarias a mí Señores, me desesperan. Dejen su comentario Ay, ahí no sobre dejen los ningún podcasts. comentario, ¿Cómo ni le usted den conoció like. el podcast? ¿Qué usted entiende por Esta está podcast? bruto, ¿oíste? No dejen ningún comentario ni le den Es que, like. es que mira, de verdad, yo estaba viendo el video que subimos el otro día. Ajá. Israel dijo, ¿por qué los comentarios cuando yo hice? Bueno, pero Ajá, en algún pero hay que- momento Pero, mi amor, hay alguien va que a poner los decirlo, No, tú y comentarios. hay gente que ha comentado. Ustedes se han dado cuenta que Mirela siempre está criticando las frases de motivación para el canal. Sí, es verdad. Porque yo Esta estoy es una- diciendo, Atención, yo déjense- estoy diciendo, Ahora, no dejen comentarios, ella no pero no lee estoy los criticando el comentarios. bendito canal tampoco. Ella no lee los comentarios No. porque hay un tipo ahí Que que es Siempre- está fan de enamorado ella, de ella. enamorado de ella. Yo Lee no los leo El comentarios. novio de Voy a Esmeralda, hacer por como Israel. La favor. próxima semana vamos a poner. Ah, miren, ahí va a salir la foto del enamorado de Esmeralda. Al lado de ella. Al lado Al lado de no ella. sale nada. Ay, no, ay, no. Ay, Señores, sí, Ay, no dígame- demande ese hombre. Oh.